Felicidades, hemos llegado al final del módulo Extracción y edición de datos con hojas de cálculo usando Dynamo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté compartiendo mi conocimiento contigo. Para finalizar, haremos un recuento de qué es lo que aprendimos en este módulo. Como puedes ver, mejoramos nuestro conocimiento en el uso y manipulación de información a través de listas. Aprendimos a usar los packages para mejorar las funcionalidades que Dynamo tiene. Aprendimos a importar información desde Excel a Revit. También a cómo generar condicionantes en archivos de Excel usando Dynamo. Aprendimos a interpretar información desde AutoCAD mandándola a Excel y finalmente trasladar esa información a objetos de Revit. Aprendimos a conectar los servicios de Google con Dynamo de forma muy sencilla. Una vez hecho esto, aprendimos a importar información desde Google Sheets, Dynamo y también a exportar información desde Revit. Por último, vimos recomendaciones en páginas para poder seguir aprendiendo de este tema en específico. Con este módulo, ganamos mejorar nuestro perfil técnico, ahorrar tiempo en procesos tediosos para trasladar información a hojas de cálculo y como ejemplo te pongo este ejercicio que desarrollé donde de forma tradicional pasamos 50 datos de Excel a Revit y nos llevó a lo largo de 5 minutos. Después lo hicimos con Dynamo y nos llevó solamente medio minuto hacerlo una vez que teníamos el script. Con esto podemos ahorrar tiempo y evitarnos todas las tareas repetitivas al momento de trasladar y manipular información dentro de modelos BIM. Como puedes ver, esta fue una gran inversión que hiciste y que en poco tiempo verás los beneficios, ya que serás más eficiente y ahorrarás tiempo realizando estos procesos que son tan comunes en la generación de modelos BIM. Al final, con Dynamo ahorras tiempo y dinero. Gracias por la confianza. Te esperamos en nuestro próximo módulo. Recuerda, nosotros somos Getcon, el centro de innovación en tecnologías de la construcción. Y si quieres estar al tanto de nuestras actividades y de nuestros videos que subimos de forma periódica, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales y visitar nuestra página web. Te dejamos nuestro contacto en caso de que quieras informarte más sobre un tema en específico. Con gusto te ayudaremos a resolverlo. Te invitamos a que dejes tu comentario del módulo y que les comentes a tus amigos lo útil que te fue realizarlo. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo módulo de Dynamo.